Desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios centrales acá en Chicago, Illinois, en Estados Unidos, en donde hay una locura por el coronavirus y desde aquí el compromiso es hablarle con la verdad. El compromiso es desmontar fake news, noticias falsas y con la honestidad que muchos aprecian de nosotros, informarle como usted se merece. Y desde aquí, el saludo para todos ustedes y el agradecimiento por ayudarnos a darle clic al dedito hacia arriba, clic al pulgar hacia arriba. Gracias por apoyarnos. Es el like que necesitamos para que esta transmisión en vivo y en directo circule en YouTube. Así como se lo pide allá en México Rafa Herrera, que le dé clic al dedito hacia arriba, que le dé clic al pulgar hacia arriba, así como se lo pide Toño, dele clic, dele like, y si cree que estamos cumpliendo con informarle como usted se merece, pues suscríbase a nuestros dos canales, Sin Censura TV, vamos que volamos por los 350,000 suscriptores, y en Sin Censura Media, en donde estamos a punto, literalmente a punto de llegar al 1.5 million de suscriptores. Dele clic en la campanita para que le lleguen las alertas cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. De antemano, muchas gracias también por el apoyo económico que recibimos a través de los superchats, a través de las llamadas aquí a nuestros estudios y vía telefónica. Muchas personas están donándole a Ceci el dinero que necesitamos para mantener la independencia, para hablar de todo y de todos. Y saludo con mucho gusto en nuestros estudios a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz, como siempre en los controles de la nave. Mi querido Toño, la cosa se está saliendo de control. En México, los adversarios del gobierno cuestionan, preguntan, levantan estas historias de conspiración de si el gobierno está ocultando cifras o por qué es que nada más tenemos 8 infectados por el coronavirus, cuando en Estados Unidos ayer Donald Trump prohibió los vuelos entre Estados Unidos y Europa con excepción del Reino Unido, cuando la MLS, cuando la NBA cancelan, suspenden sus temporadas. En fin, mi querido Toño, en esta complicada mañana de jueves te saludo con mucho gusto. Te saludo también con muchísimo gusto, querido Vicente Serrano. Saludo por supuesto al público consentidor que nos ve y que nos escucha sin miedo. A mí, mire, la verdad es que yo sé que era el nombre de un programa por ahí, pero aquí éntrele sin miedo, ¿eh? Aquí hay que entrarle sin miedo, sin ningún problema, por favor. No caigamos en el pánico, lo vamos a decir hasta el cansancio. Si la cosa se está descontrolando, si hay problemas en los mercados, si hay problemas económicos, si hay pánico, es porque lo están verdaderamente, pues no sé, ¿no? Se están compartiendo una serie de noticias falsas también. Se está aterrorizando a la gente y de eso no se trata. No se trata de preocuparnos, Vicente, sino de ocuparnos. Es momento de ocuparnos, señoras y señores. En efecto, ayer el presidente Donald Trump ya suspende estos viajes a 22 países de Europa, excepto Reino Unido. En efecto, ayer nos dan a conocer que Tom Hanks y su esposa se contagiaron del coronavirus, que hay varios jugadores de la NBA, que suspende la NCAA también, ir a verlos. El mismo Cristiano Ronaldo está siendo analizado, pues supuestamente estuvo en contacto ya está en cuarentena, ¿eh? Ya está en cuarentena. Los jugadores del Real Madrid, se suspende la Liga de Fútbol Española, una de las más importantes del mundo, y síguele sumando, ¿eh? Pero fíjate, Vicente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, un atleta de élite, los atletas que no quieren dar a conocer sus nombres de la NBA, pues son personajes muy, muy fuertes, ¿no? Este padecimiento, este coronavirus le puede dar a cualquiera. Eso es lo que incluso decía ayer Angela Merkel, la canciller alemana, ¿no? Hay que hablar con entera realidad, pero no asustar. Angela Merkel incluso dijo que este coronavirus le va a dar al 70% de la población del mundo. Vamos, lo da a conocer
pues hablando de lo común que se puede presentar esto. Hay muertos, sí, pero también hay muertos, quiero decirlo con todas sus letras, con la influenza. Hay muertos con muchas enfermedades. Esa es la realidad. No hay que bajar la guardia y hay que recordar siempre que no estamos en riesgo, y eso lo dan a conocer todas las autoridades de salud. Si somos personas entre 5 y 60 años, no hay un riesgo latente, es simplemente quedarse en su casa. Las personas que tengan niños menores a 5 años o que tengan más de 60 años, entonces sí vayan a su centro de salud más cercano. Las personas que fumen también, ¿no? Y si presentan estos síntomas que son la tos, la fiebre, los problemas para respirar, tienen que actuar. Pero de ahí en fuera yo lo que quiero hacer es un llamado una y otra vez a no caer en el pánico. Exacto. Y creo que muchos no lo están haciendo. O sea, tenemos ahí un Felipe Calderón, ya lo platicaremos más adelante, compartiendo un video de lo que él hizo para la influenza H1N1. No. O sea, están en un plan de asustar a todo mundo, de que todo el mundo caiga en pánico, cuando esa no es la labor ni de los periodistas ni de los políticos, sino todo lo contrario. Nosotros hay que tranquilizar aquí. Definitivamente, Toño, y mi querido Rafa, allá a las afueras de Palacio Nacional, pues yo no entendería la presencia de Sin Censura ahí si no saludamos a todos y cada uno de esas personas que llegan amablemente a ver nuestra transmisión de mano, si no, pues repartimos, aunque se burlen del presidente y aunque los adversarios digan que es un irresponsable, pues repartimos abrazos. La verdad que la familia de Sin Censura es así, y yo no entendería nuestra labor de otra manera, salvo que tú ya estés, en lugar de dando abrazos y saludos y besos, pues dando a la distancia, tocándote el corazón y todas estas cosas. Hoy el presidente de hecho se despide diciendo que hay que dar abrazos, que no hay que tener miedo, y muchos incluso lo están calificando de irresponsable porque él continúa con sus giras, con sus vuelos comerciales, con sus eventos multitudinarios. Te saludo con mucho gusto, Rafa Herrera. Te saludo con muchísimo gusto, mi estimado Vicente, Toño, Ceci, Don David, a Gonter, a Meme, a todo el equipo de Sin Censura, y saludo con muchísimo gusto también a toda nuestra audiencia que nos ve, que nos escucha y que sobre todo siempre nos ha apoyado. Pues hay que decirlo con todas sus letras, Vicente, y vamos a empezar con todo este jueves. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador pues lo dice con todas sus letras: yo voy a seguir igual hasta que no me digan los expertos, hasta que no me digan la gente que sabe, que son, en este caso, Hugo López-Gatell, que la verdad hoy dio cátedra con el tema del coronavirus. Pues él va a seguir con sus giras, él va a seguir recibiendo las quejas, las denuncias y los sentimientos de la nación, del pueblo de a pie, y creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no es un irresponsable. Estamos en una primera fase, y lo dijo hoy Hugo López-Gatell con todas sus letras. Ahorita no es entrar en pánico, hay que ocuparnos, hay que hacer las cosas bien, hay que prevenir, y México está preparado para cualquiera de las 3 etapas. Creo que este es un mensaje duro, contundente, y sobre todo un mensaje a todos esos medios de comunicación, a toda esa oposición que realmente más le hace daño al país y a los mexicanos que realmente aportar algo positivo para nuestra nación, Vicente. Y de hecho, ayer lo mencionábamos, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, había declarado precisamente esta situación como ya una pandemia. Pero me llama mucho la atención, Toño, Rafa, amigos, que hoy también podemos decir que la Organización Mundial de la Salud toma a México como ejemplo, de alguna manera como ejemplo a seguir ante este coronavirus. La respuesta del gobierno de México es aplaudida y reconocida por la Organización Mundial de la Salud, y más me llama la atención, Toño, y lo platicábamos ayer, que los medios de comunicación en Estados Unidos como Bloomberg cuestione, ponga en tela de juicio lo que ocurre en México, porque no pueden entender
cómo en México hay solamente 8 casos confirmados de contagio de coronavirus. ¿Cómo puede ser posible, así lo entiendo desde Estados Unidos, que nosotros, fíjense nada más, la soberbia de los medios estadounidenses, ¿cómo puede ser que nosotros estemos cancelando nuestros deportes nacionales? ¿Cómo puede ser que nosotros no podamos ni siquiera viajar a Europa? Y en México, en nuestro patio trasero, nótese mi sarcasmo. Sí, qué bárbaro. Sí. Nada más tienen 8 contagios y están como sin nada. La publicación Bloomberg, estaba leyendo, básicamente sigue con este discurso de que el gobierno de López Obrador estaría o maquillando o escondiendo cifras sobre el coronavirus, lo que me parece lamentable cuando tienes a la Organización Mundial de la Salud reconociendo cómo México le ha hecho frente a este coronavirus. Bloomberg ya es un medio que opera en México mediante El Financiero. Acuérdate que hay una alianza entre Bloomberg con el periódico El Financiero y El Financiero TV. En este Bloomberg Financiero TV que tenemos como otro canal en la televisión abierta digital. Eso no hay que dejarlo de ponerlo sobre la mesa, hay que ponerlo sobre la mesa en todo momento. ¿Por qué, Vicente? ¿Por qué, Rafa? ¿Por qué, público consentidor? Porque ayer precisamente en la conferencia mañanera se acusó directamente el periódico Reforma, otro periódico, acusó de que supuestamente se están ocultando las cifras. Y aquí lo comentamos tú y yo, Vicente, lo comentábamos con Rafa, que la respuesta de López Obrador a esto es muy clara y es muy interesante. Uy, si con todo lo que nos atacan, teniendo a los medios de comunicación de su lado, los medios de comunicación convencionales, ¿no creen que ya hubieran sacado una nota sobre esto? Es simplemente especulación, y ese es el problema en estos momentos. Tenemos pánico en los mercados internacionales, tenemos pánico en las calles, aquí en los Estados Unidos, por la especulación. No podemos estar especulando. Aquí Bloomberg Bloomberg está especulando, Reforma está especulando, los datos son claros, solamente hay 13 contagios ahora en México. Y hoy en la mañanera, Rafa, vi a un subsecretario pues medio frustrado, medio encabronado, y con guante blanco les dice: si quieren información, todos los días tenemos conferencia de prensa a las 7 de la noche, como diciéndole a los medios de comunicación: no se hagan pendejos, a los corresponsales. Vienen aquí a plantear cosas que pudiéramos discutir todas las noches a las 7 en la conferencia de prensa diaria sobre el coronavirus, Rafa. Sí, hay que decirlo, Hugo López-Gatell hoy salió con la espada desenvainada, Vicente, porque más que molesto, yo creo que salió contundente, salió con una manera de darle a los medios de comunicación pues un periodicazo en el hocico, literal, porque les reclamó: a ver, nosotros estamos aquí todos los días a las 7 de la noche y solamente hay 6 reporteros. Incluso exhibe a uno de los reporteros hoy en la mañanera cuando le dice: ya ves por qué no era buena tu pregunta en ese momento, porque precisamente estamos en una etapa diferente. Y creo que aquí es contundente Hugo López-Gatell en dar toda esta información, y literal lo dijo con todas sus letras, Vicente. O sea, le dijo a todos los medios de comunicación que han estado sacando fake news que le están haciendo un daño al país y a los ciudadanos. Esto de generar pánico, esto de levantar falsos rumores, no le hace absolutamente nada bueno al país. Lo dijo, no se puede politizar el tema de la salud. El mismo presidente también lo dijo antes de que empezara su intervención de Hugo López-Gatell. Pues la verdad es, y tiene toda la razón, tiene toda la boca llena y atascada de razón. Tienen que ser los medios de comunicación, sobre todo los tradicionales, que por quererle pegar al gobierno y que se les hace increíble e impresionante que tengamos una de las cifras más bajas en el mundo con el tema del coronavirus, y que México pone el ejemplo desde el primer caso, ya empezaban a trabajar para prevenir y para que no se volviera una pandemia y que no llegara un fuerte golpe en el tema de salud de coronavirus aquí en México, y no lo pueden creer. Eso es lo que realmente a mí se me hace impresionante, porque pues no cabe duda que, como dice Andrés Manuel López Obrador, para que vean que no todos somos iguales.
Así es, y vamos a ver y escuchar, si me permiten, al presidente, primero al presidente hablar de no politizar estas cosas, mi querido Toño, de no meter la política, porque con la política lo que están haciendo es generar miedo. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera. El coronavirus, aquí quiero aclarar algo también. Todas las decisiones que tomemos van a tener como referencia las indicaciones de los técnicos, de los médicos y de los científicos. Aquí nada de política. Es lo que los señores nos indiquen. Porque luego, por cuestiones políticas, o se minimiza o se exagera. Entonces vamos a hacer lo que nos recomienden los especialistas. Contundente, son muy buenos. Contundente el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con la política o se minimiza o se exagera. Y es que los adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador andan desatados, diciendo, ¿cómo es posible que Trump hasta cancele vuelos de Estados Unidos a Europa? ¿Cómo puede ser posible que Italia tenga casi a todo el país paralizado por el coronavirus y en México estemos tan quitados de la pena? Es una irresponsabilidad y esto y lo otro. Y precisamente el subsecretario habla de la gran capacidad de los servidores públicos, de los expertos en salud que tiene México. Bueno, que alguien me explique, por ejemplo, que alguien me explique cómo es que el medicamento contra el coronavirus sale de una isla, de un país golpeado por la pobreza, por los embargos, por lo que ustedes quieran. Cuba. Que alguien le explique a estos soberbios neoliberales que no entienden lo que no entienden, cómo es que de Cuba sale el medicamento contra el coronavirus. Solo como ejemplo lo dejo ahí. Y ya vamos a escuchar en unos minutos al subsecretario Toño reconocer a los expertos de salud de México, que también son reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. No, y a ver, yo estoy también tratando de investigar qué casos se han documentado del coronavirus en ese Cuba tan castigado por el comunismo, por el socialismo y etcétera, ¿no? Pero tienes toda la razón. Hay que ponernos a pensar claramente en lo problemático que resulta que se esté politizando un asunto tan serio. Mire, ¿es momento de preocuparnos? No, creo que es momento de ocuparnos. ¿Es una situación seria? Sí, sí que lo es. El coronavirus sí que es una situación seria para muchas personas y por eso tenemos que estar, lo más informados al respecto. Nosotros como periodistas tenemos que pasarle la información tal cual es en esto y buscar que no se politice esta situación, que no se sucumba a la especulación constante de muchos y muchas en los medios de comunicación convencionales. Por supuesto que también los políticos están tratando de sacar raja con esto y no está bien. Hay que tomar esa idea del presidente en estos momentos, ¿no? Que no se politice, con esto nada de política, que no se maximice ni se minimice. Aquí la opinión de los expertos es la que vale. Ayer precisamente, mi querido Rafa, tomaba un Uber para encontrarme con Toño y departir un rato, y el conductor del Uber es salvadoreño. Y me decía, en mi país todavía no hay contagios del coronavirus. El presidente de El Salvador ya cierra, básicamente sella el país por la posibilidad de contagios. Y muchos dicen, ¿cómo es que en El Salvador, en un país tan pequeño, ya se estén tomando estas medidas drásticas? Bueno, pues porque en México la carga política está muy pesada y eso
no lo pueden negar ni siquiera los que están lucrando, los que están sacando raja en redes sociales, políticamente hablando, Rafa. No, y además hay que decirlo, hay dos vertientes aquí. La primera lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando empezaron los primeros casos de coronavirus, que dijo no se va a cerrar, no le vamos a cerrar a nadie el mundo porque es un tema humanitario. Y el presidente creo que en este sentido tiene razón, no porque una persona que presuntamente puede estar contagiada o que viene de otro país, pues los vas a arraigar, los vas a discriminar porque vienen de otro país donde hay este tema del coronavirus, que tienen la infección. Y también en el tema económico, tampoco nos podemos cerrar porque eso también afectaría a la economía mexicana. Ahora, el tema de verdad de los que están en contra de Andrés Manuel López Obrador, hoy con lo que dijo Hugo López-Gatell, se les cayó el discurso, Vicente, se les cayó todo lo que estaban diciendo Felipe Calderón, Javier Lozano, Fernando Belauzarán, Margarita Zavala y toda esa oposición tóxica, pedorra y moralmente derrotada. Se les cayó el discurso hoy porque con cifras, con argumentos y con todos los datos les dijo, señores, este es un tema de salud, no es político. Así es. Y ellos se quieren agarrar del barco de ahí. O sea, es realmente lamentable lo que están haciendo. Y hoy literal quedaron súper exhibidos. Lo que sabemos por parte del director general de epidemiología, José Luis Alomía Segarra, que existen otros 5 nuevos casos de coronavirus en México. Serían 12 casos y hay 49 casos sospechosos que se están analizando. Pero para aquellos que dicen, ¿cómo en Estados Unidos? Bueno, pues el subsecretario dice que Estados Unidos haga lo que le corresponde a Estados Unidos y en México vamos a hacer lo que le corresponde a México, mi querido Toño, porque ahí esta frase del subsecretario es contundente. Pues nosotros no somos Estados Unidos, nosotros somos México y estamos actuando de acuerdo a lo que nos corresponde. Precisamente vamos a ver y escuchar esto que me parece honesto y me parece importante que lo sepa el pueblo de México. Lo de Estados Unidos, esto es importantísimo. Sí, quizá es una pregunta que otros se hacen. Estados Unidos es Estados Unidos y es un país libre y soberano. México es México y es un país libre y soberano. Las decisiones de todo tipo, incluyendo las sanitarias que se toman en México, las toma el gobierno de México. Entonces, lo que ocurre en otros países no implica que los países vecinos tengan que hacer lo mismo. Lo que sí es una responsabilidad global es que los países tengamos una colaboración unos con otros y además tengamos un adecuado alineamiento a las recomendaciones técnicas de la Organización Mundial de la Salud, específicamente ahora del Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud. Esto está previsto en el Reglamento Sanitario Internacional, no es una obligación de seguir instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, pero es muy saludable desde el punto de vista técnico, si uno quiere hacer las cosas seriamente, seguir recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y ya que ahora, estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, como lo decía el subsecretario, hay que decirlo que la Organización Mundial de la Salud ayer declaró oficialmente el coronavirus, el COVID-19, como una pandemia. Pero al mismo tiempo, esto es importante porque casi puedo asegurar no saldrá como la noticia relevante en los noticiarios, en los periódicos, en la radio. Muchos de los países, escuchen bien y cito textualmente lo que dijo Cristian Morales Furiman, representante de la Organización Mundial de la Salud en México. Muchos de los países de la región quisieran tener las capacidades de México contra el coronavirus. El representante de la OMS, aquí en nuestro país, en México, Cristian Morales Furiman, señaló que la declaratoria de pandemia es un llamado para los países que, a diferencia de México, no se encuentran preparados y felicitó a nuestro país por las medidas que ha tomado. Muchos países de la región quisieran tener las capacidades de México y muchos adversarios de López Obrador
deja tú el coronavirus, les pegó un chorrillo del coraje, mi querido Toño, mi querido Rafa. Sí, porque imagínate, Vicente, imagínate, Rafa, imagínese público consentidor, estas son declaraciones de un organismo internacional, de un organismo que es completamente autónomo, de un organismo que es completamente independiente de la política en México y que se tiene que mantener siempre imparcial. Imagínese usted que la organización, o sea, este es el representante de la Organización Mundial de la Salud en México. Y este señor que viene de Naciones Unidas, de la OMS, porque la OMS pertenece a Naciones Unidas, dice, a nombre de su organismo, a nombre de la Organización Mundial de la Salud, quiero repetirlo, que México está tomando las medidas necesarias y convenientes, que México sí está preparado y que otros países deberían hacer lo mismo que México. Ahora, es muy importante esto que menciona Vicente Serrano sobre la pandemia. La declaratoria de pandemia no es para que la gente caiga en pánico, es para que, por ejemplo, en países muy, muy pobres ya comiencen a actuar sobre el coronavirus. Y para que les lleguen los fondos. Y para que les lleguen, ¿no? Sí, exactamente, para que les lleguen los fondos. Aquí en Estados Unidos, mucha gente ha caído en pánico porque el gobierno de California ya declaró la emergencia. El gobierno del estado de Nueva York ya declaró la emergencia. Hacen las declaratorias de emergencia no para que digan, ya, se acabó el estado, ya valimos queso. No, hacen eso para simple y sencillamente obtener fondos de ayuda federal. Eso es lo que necesitan. Y es lo que pasa con muchos países muy, muy pobres. Hay países que de verdad no tienen infraestructura hospitalaria y se enfrentan a serios problemas si llega el coronavirus a sus fronteras. Rafa, que la Organización Mundial de la Salud reconozca lo que está haciendo México, insisto, debería de no llevarnos a relajarnos, a ocuparnos, como dice Toño, pero sí a entender que muchas de las cosas que circulan en mesas de análisis, en programas de radio y televisión, llevan una intención política y, de plano, de asustar a la gente. La Organización Mundial de la Salud dice que ya quisieran otros países tener lo que tiene México. Sí, exactamente, Vicente. Creo que las declaraciones de Cristian Morales, el representante de la Organización Mundial de la Salud, pues da un sentido muy positivo a qué es lo que se tiene que hacer. Lo mismo dice Hugo López-Gatell, lo dice, no hay que bajar los brazos, no hay que confiarnos, hay que seguir trabajando. Obviamente, pues en estas 3 diferentes fases, esperemos que no lleguemos a la última, esperan que como vaya pasando el tiempo venga poco a poco abajo. Y algo que dice bien interesante, el 80% de los mexicanos podríamos ya estar infectados, pero obviamente no lo estamos, no estamos realmente teniendo los síntomas porque nuestro sistema inmunológico está defendiéndonos. Entonces, obviamente para los niños menores de 5 años y para los adultos mayores, pues hay que tomar esas medidas de precaución para que si llegaran a tener los síntomas, pues luego vayan al hospital, luego o que se queden en su casa incluso y que llamen al hospital, a un centro médico de salud para que puedan ser atendidos. Pero lo que dice en este sentido, pues creo que da el mejor ejemplo. ¿Y sabes qué es lo más lamentable, Vicente? Por eso decíamos, y perdón que lo diga y que lo tenga que politizar como no deberíamos de hacerlo, pero la oposición, estos políticos, los medios de comunicación que no están siendo responsables, más cuando era oposición Andrés Manuel, el mismo Gerardo Fernández Noroña y los políticos que eran la oposición antes, cuando pasaban este tipo de cosas y hacían algo bien el gobierno, o incluso era para defender los intereses de la nación, la misma oposición se ponía del lado del gobierno. ¿Por qué chingados ahorita ellos son tan hipócritas que no pueden ponerse del lado de los mexicanos, de la salud, y que representa hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador? No lo entiendo, de verdad, es nefasta esta oposición, y perdón, pero da coraje, pero claro, a la vez dices, no mames. Mi querido Rafa, por la misma razón, para darte respuesta a tu pregunta, por la misma razón que no van a aceptar y que no ven con buenos ojos esto que vamos a hablar en esto.